Bueno, buenos días. ¿Se oye? Sí, entiendo, sí. Buenos días, señores y señores. Es un placer estar aquí con ustedes y tratar de moderar la sesión de diseño y funciones del regulador, cuyo título, después de lo que hemos visto de las palabras del ministro, puede parecer un poco ambicioso o de imposible cumplimiento. O sea, no esperen ustedes recetas al final. Entonces, ante la pregunta de cuál debe ser el diseño y la función del regulador, pues habría que contestar, pues depende. Depende de muchas cosas. Es lo mismo que si dijésemos cuál es la mejor receta del arroz o el mejor cocido. Pues depende. ¿Depende de qué? Depende de una serie de elementos, características, ingredientes, y de la forma de combinarlos y el tiempo de los mismos. A modo de, aunque ya se ha citado todos, o algunos de ellos, primero sería el entorno. Estamos ante un entorno cambiante, que fluye rápidamente y cuyos motores, hay motores nacionales y motores internacionales que lo mueven. Luego tenemos un elemento problemático. Tenemos unos derechos de los consumidores o de los usuarios de los servicios y también ahí implica definir el nivel de los mismos y la protección de los mismos. Tenemos una competencia efectiva, que es muy bonito decirlo, pero tenemos que mercados frente a regulación. Mercado perfecto implica no regulación, pero sin embargo es necesario y su contraposición es necesaria. Tenemos el elemento de la supervisión y el control, y la independencia del supervisor, tema muy importante, y luego quién supervisa al supervisor. Tenemos otros aspectos sectoriales dentro de pues, el mundo energético, el telecomunicación, postal, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, todos con sus características similares y diferentes. La combinación de todos estos elementos, evidentemente, con un gran cuerpo jurídico necesario, no nos puede llevar a una solución. De la misma forma que no existe el mejor arroz o no existe el mejor cocido, no existe la mejor solución. Existe una solución en un momento determinado y que debe ser buena solución válida en un momento y en un lugar. Y este es el panorama, no hay que ser excesivamente ambicioso, sino la mejor solución es la que sea posible, y esto ya lo ha dicho el ministro. Tenemos aquí a tres grandes especialistas, profesionales de esta difícil especialidad, ¿no?, que es la regulación de mercado y su gobernanza, y estoy seguro que sus reflexiones serán útiles para todos nosotros, y reflexiones o recomendaciones, y para los que tienen, sobre todo debería ser para los que tienen la difícil o imposible tarea de llevar a cabo los cambios normativos que se están proponiendo. Ya María nos ha dado algunas recomendaciones anteriormente de las funciones o el diseño de la regulación y espero pues, palabras y recomendaciones de los tres ponentes a los cuales les voy a pedir tiempo el que tenemos asignado. Y aunque el currículum está ahí, tenemos un amplio expediente, una experiencia cubriendo las diversas tribus que ha mencionado el ministro anteriormente. Antón, voy a hacer el resumen, está escrito, voy a puntear algunos aspectos relevantes, lidera la práctica de energía en Compass Lexicon y tiene más de 10 años en análisis económico de la regulación y de la competencia de mercados energéticos. Ha participado durante muchos años en arbitraje, en procesos de arbitraje internacional, donde yo tuve el placer de conocerlos en algunos arbitrajes que trabajamos juntos, y fue director de Política Industrial y Social de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y bueno, es doctor en máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III. Los otros dos ponentes son licenciados y doctores en Derecho. Íñigo del Guayo pues, ha sido profesor en muchas universidades y ahora es catedrático desde el año 97 de Derecho Administrativo en la Universidad de Almería. Es especialista en Derecho Público Económico, autor de más de 180 publicaciones y bueno, pues, tiene una amplísima experiencia, que tenéis en el resumen. Ha sido investigador principal de numerosos proyectos de investigación y evaluador de organismos nacionales e internacionales. Mariano Galupo es también, como he dicho, licenciado y doctor en Derecho y máster en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es profesor titular de la Universidad del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de la UNED desde el 99 y comenzó su carrera lectiva en Friburgo, en Alemania. Ha desempeñado diversas funciones en los diversas tribus, director del Servicio Jurídico y secretario del Consejo de la CNE, secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en la actualidad también es miembro de la Sala de Recursos precisamente de la CER. Entonces, sin nada más, os pido colaboración y sabiduría por vuestra parte. Adelante, Antón. Buenos días a todos. Quería empezar agradeciendo al Club de Energía la invitación a participar en esta mesa y a Antonio su introducción. Yo voy a centrar mi intervención en los mercados liberalizados de electricidad y gas,
aunque mucho de lo que voy a decir es aplicable a sectores en red como telecomunicaciones o transporte. Voy a explicar por qué los mercados liberalizados de electricidad y gas requieren un mayor grado de regulación que los mercados, digamos, estándar. Voy a hablar de las funciones de supervisión y regulación que requieren y un marco de análisis para asignar estas funciones entre una autoridad de competencia y un regulador sectorial y luego voy a intentar sacar implicaciones. Los mercados liberalizados de electricidad y gas, hay segmentos que son monopolios naturales, como la distribución y transmisión de electricidad, y tenemos segmentos abiertos a competencia, ¿no? Estos son los llamados mercados liberalizados. Yo voy a centrar mi exposición en estos mercados liberalizados, es decir, no voy a hablar de los sectores en red. En estos sectores está bastante claro que las funciones regulatorias deben asignarse y se asignan a los reguladores sectoriales, ¿vale? Entonces voy a hablar de un tema que digamos que tiene más interés, es cómo asignamos las funciones en los mercados abiertos a competencia, ¿no? En los mercados de electricidad y gas, la necesidad de hacer que case oferta y demanda de manera instantánea hace que tengamos una serie de mercados interrelacionados entre sí para hacer que este encaje de oferta y demanda se haga de la forma más eficiente, ¿no? Estos mercados no surgen de la interacción entre la oferta y la demanda, sino que son unos mercados que están definidos en normativa, con unas reglas complejas que también están definidas en la normativa y en la que participan en algunos casos, en algunos de estos mercados, por ejemplo, los mercados de ajuste de electricidad y gas. Tenemos por un lado una oferta competitiva, pero tenemos por el otro lado no está el consumidor, sino digamos un representante que es el operador del sistema, que a su vez también actúa con unas normas y unas pautas reguladas, ¿no? Bueno, todo esto da una indicación que estamos hablando de mercados donde la regulación juega un papel muy importante, mucho más que el mercado del pan o el mercado del automóvil, digamos, ¿vale? La regulación económica estoy hablando, ¿no? Y bueno, en estos mercados además tenemos objetivos medioambientales, objetivos de seguridad de suministro, más allá de los propios objetivos de competencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué funciones son estas que se requieren en estos mercados? Aquí en esta tabla las veis de forma bastante simplificada. Primero están las funciones de diseño de mercado, que es asesorar al gobierno en propuestas normativas y desarrollo normativo propio, digamos. Luego está la aplicación de normativa REMIT y otras normativas sectoriales. Tenemos la aplicación de la normativa de competencia, como cualquier otro mercado de competencia de la economía, y ahí tenemos conductas coordinadas, abusos de posición de dominio y control de concentraciones, como las tres grandes funciones de normativa de competencia. Y finalmente, digamos, está el seguimiento del mercado, ¿no? Recabar información de todos los agentes del mercado, hacer informes y con el objetivo último de detectar fallos en el funcionamiento de estos mercados y proponer cambios normativos, detectar incumplimientos de normativa de competencia y, de nuevo, detectar incumplimiento de normativa REMIT, ¿no? Bueno, entonces, siendo estas las funciones que tenemos que tomar, aquí propongo una forma de asignarlas, ¿no?, a la autoridad de competencia y al regulador sectorial. Tenemos al gobierno, que tiene una función objetivo, que es maximizar el bienestar, esa función B, dependiendo de las decisiones regulatorias D que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, el gobierno, que es el principal, puede asignar esta función, esta decisión, a dos agentes, al regulador sectorial o a la autoridad de competencia. Ambas agencias, digamos, cometen errores en su decisión, en el sentido de que no maximizan la función de bienestar que quiere el gobierno, sino que pues maximizan otra función. Y esta función tiene unos errores que son distintos para el regulador sectorial. Ahí tenemos un ER y una EAC, que es el error de la autoridad de competencia, ¿no? Entonces, lo que quiere el regulador es asignar estas funciones de forma que se minimice este error de decisión, ¿no?
Si pasamos a la siguiente página. Bien, entonces, los errores vienen determinados por las características de las agencias. Entonces, estas características vienen resumidas en esta página. El regulador sectorial, y aquí estoy dando, digamos, una definición estilizada de las características de cada agencia, ¿no? El regulador sectorial está sujeto a múltiples objetivos, tanto de competencia como medioambientales, seguridad de suministro, incluso sociales puede tener. Mientras que la autoridad de competencia tiene un objetivo focalizado, que es asegurar el funcionamiento competitivo de los mercados. El regulador sectorial tiene personal especializado y con un conocimiento detallado del diseño y de las reglas del mercado, o sea, tiene conocimiento sectorial. La autoridad de competencia, su conocimiento, su especialización está en procedimientos y normativa de competencia. El regulador sectorial tiene un contacto frecuente con las empresas, mientras que la autoridad de competencia, de su sector me refiero, mientras la autoridad de competencia no tiene un contacto con ningún sector en particular, sino muchos contactos con distintos sectores. Y finalmente el regulador sectorial responsable de la regulación de segmentos de red, mientras que la autoridad de competencia no tiene responsabilidades de regulación de ninguna red. Y finalmente el regulador sectorial intercambia prácticas y, digamos, aprende de otros reguladores sectoriales agrupados en ACER o en el CER, mientras que la autoridad de competencia pues, tiene su intercambio de experiencias sobre todo con autoridades de competencia de la UE, ¿no? Bueno, entonces con estas características vamos a ver qué tipo de errores pueden cometer estos reguladores y a qué tipo de errores van a ser más sensibles, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos un listado de los errores regulatorios más citados en la literatura económica, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de conocimiento sectorial. Para minimizar los errores regulatorios es necesario conocimiento sectorial. Consideración de múltiples objetivos cuando sean relevantes también puede ser necesario. Y en estos dos, digamos, factores, el regulador sectorial tiene una ventaja y comete menos errores cuando estos factores influyen. Luego tenemos la captura regulatoria, que es cuando, como sabéis, cuando un regulador o una agencia pondera excesivamente el interés del sector regulado versus el interés general. Esto puede ser un tema de corrupción, pero no necesariamente. Esto puede ser simplemente que la interacción con el sector que le da ese conocimiento sectorial también hace que asimile puntos de vista del sector, ¿vale? Eso también puede ser un tema un sesgo que también podemos llamar captura regulatoria, ¿no? Y luego tenemos la experiencia de la aplicación de normativa de competencia, que puede ser relevante para muchas decisiones, y finalmente una aplicación homogénea de la normativa de competencia a través de sectores también puede ser un factor muy relevante, en el sentido de que si tenemos aplicación no homogénea entre sectores, distorsionamos las decisiones de inversión de los agentes en estos sectores. Bueno, entonces las dos primeras, como decía, son fortalezas del regulador sectorial, mientras que las tres últimas son, digamos, las fortalezas de la autoridad de competencia. Bueno, vistos estas distintas fortalezas, ¿qué implicaciones tienen para nuestras funciones de decisión, ¿no? Pues tenemos aquí, por una parte, las fuentes, digamos, los factores de error, y por otra parte, en la escala horizontal, en el eje horizontal de esta tabla, tenemos las distintas funciones que hemos definido, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, el diseño regulatorio es muy importante el conocimiento sectorial y la consideración de múltiples objetivos. O sea, cuando hacemos una normativa tenemos que tener en cuenta qué impacto puede tener no solo sobre la competencia, sino sobre el medio ambiente o la seguridad de suministro. Y tenemos que la captura regulatoria puede preocuparnos, pero no tanto. 9 minutos. Puede preocuparnos, pero no tanto, porque en este caso tienes una función sobre todo asesora, ¿no? Es el gobierno el que toma la última decisión. En el caso de informes de mercado tenemos la misma situación. Aquí la captura regulatoria no nos preocupa tanto porque los informes de mercado, la monitorización del mercado está muy estandarizada y además está supervisada o coordinada por ACER a nivel europeo. Entonces, digamos que creemos que ahí está minimizada. Finalmente, en REMIT tenemos mucha importancia de conocimiento sectorial
La captura regulatoria aquí no nos preocupa tanto, está minorada por el hecho de que ACER coordina todas estas investigaciones de manipulación de mercados o abuso de información privilegiada. Tenemos el siguiente bloque de decisiones, que son el control de fusiones y abusos de posición de dominio, conductas unilaterales, donde ahí sí nos preocupa mucho la captura regulatoria. Nos preocupa que la normativa de competencia se aplique de forma homogénea y que haya un conocimiento, por supuesto, de la normativa de competencia y de su aplicación. Por lo tanto, en este segundo bloque vamos a proponer que es la autoridad de competencia la que debe liderar estas decisiones, pero como existe una importancia también del conocimiento sectorial, que haya una participación, digamos, de la entidad reguladora sectorial. Y por último, en las decisiones de carteles, de artículo 101, de coordinadas, de actuaciones coordinadas, nos preocupa menos el conocimiento sectorial porque en muchos casos, en concreto los carteles, son conductas que son per se ilegales, es decir, no hay que ver ningún impacto sobre el mercado ni cómo funciona el mercado, tenemos que ver si ha habido una decisión de coordinación o no, ¿no? Entonces, ahí tendría un menor impacto el conocimiento sectorial. Bueno, entonces de aquí sacamos 3 conclusiones de cómo asignar las funciones y si miramos la práctica regulatoria, vemos que la práctica regulatoria en las 6 primeras economías europeas y en Estados Unidos se ajusta relativamente a esto, ¿no? El primer bloque de decisiones, diseño de mercado, informes de mercado y REMIT, vemos que es fundamentalmente responsabilidad del regulador, aunque la autoridad de competencia puede actuar ad hoc en estas funciones, en diseño de mercado con su función de advocacy, en informes de mercado porque puede hacer investigaciones de mercado generales, como hemos visto que en el Reino Unido ha hecho la autoridad de competencia británica, que ha investigado el mercado energético de electricidad y gas en el Reino Unido. Y bueno, la normativa REMIT no es tanto la autoridad de competencia, que en algunos casos puede intervenir porque puede ser una actuación que también esté prohibida bajo normativa de competencia, sino directamente la Fiscalía del Estado, porque tanto la manipulación de mercados como el uso de información privilegiada son delitos, están tipificados como delitos, ¿no? Entonces, no solo es el regulador que es el responsable de intervenir ahí, pero se asigna esa función al regulador y otras autoridades pueden intervenir de forma ad hoc. En el segundo bloque, control de fusiones y abuso de posición de dominio, es la autoridad de competencia en todos estos países. En los países que están ahí en rojo es solo la autoridad de competencia, digamos que no participa para nada el regulador sectorial. En los casos que tenéis ahí en negro, hay la autoridad de competencia con alguna coordinación con el regulador sectorial. Y finalmente, en el artículo 101 de carteles, vemos que efectivamente es la autoridad de competencia la responsable y que en algunos países, en la minoría, pero en algunos, también participa el regulador. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias al Club Español de la Energía por su invitación a participar en esta jornada sobre los organismos reguladores de los mercados y su gobernanza, que se celebran gracias al patrocinio de Endesa. Felicito a los organizadores por el diseño del programa, así como la oportunidad de la celebración en el momento en que se debate acerca de una posible reestructuración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Quisiera centrar mis breves comentarios en algunos aspectos relativos a la independencia y a las funciones del regulador. Concretamente, quiero desarrollar los siguientes 4 puntos. En primer lugar, debe reforzarse la independencia del regulador, tanto frente al Gobierno como al sector regulado. En segundo lugar, hay que mejorar algunos aspectos del régimen de impugnación de los actos del regulador. En tercer lugar, debe superarse la identificación equivocada entre regulación y supervisión. Y en cuarto lugar, deben ampliarse y reforzarse las funciones del regulador. La Ley de Economía Sostenible de 2011 contenía una regulación propia y especial para los 6 organismos reguladores existentes en esos momentos. Estaba dirigida primordialmente a garantizar su independencia respecto de los agentes del mercado. Los artículos 2 y 3 de la Ley de Creación de la CNMC
establecieron en 2013 que la Comisión debe actuar con plena independencia del Gobierno, de las administraciones públicas y de cualquier interés comercial y empresarial. Sin perjuicio de las deficiencias apreciables en la manera en que se garantiza la independencia, la Ley de creación de la CNMC acertó al establecer que la independencia debe operar tanto frente al Gobierno como al sector regulado. En la Ley de régimen jurídico del sector público de 2015 no es fácil distinguir entre organismos públicos con funciones reguladoras y las autoridades administrativas independientes. De acuerdo con esa ley, el organismo regulador por excelencia, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no tiene expresamente la condición de autoridad administrativa independiente. Al parecer, tendrá esa condición si y cuando se proceda a adaptar las instituciones existentes a esta nueva normativa. Si alguna entidad existente debiera ser calificada como autoridad administrativa independiente, tal entidad es la CNMC. Frente a la claridad de la ley de creación de la CNMC, que establece que su independencia debe operar tanto frente al Gobierno como frente a las empresas del sector, la Ley del Sector Público de 2015 se refiere solo a la independencia de las autoridades administrativas independientes frente a cualquier interés empresarial o comercial. Esto constituye una restricción indebida. En el caso del regulador energético, el derecho europeo impone que la autoridad nacional reguladora sea independiente tanto del Gobierno como de las empresas. De acuerdo con las directivas de 2009 sobre el mercado interior del gas natural y de la electricidad, los Estados miembros deben garantizar la independencia de la autoridad reguladora. Con esa finalidad, la autoridad debe ser jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de cualquier entidad pública o privada. Su personal y sus gestores deben actuar con independencia de cualquier interés comercial. El regulador no puede pedir ni aceptar instrucciones directas de ningún gobierno ni de ninguna otra entidad pública o privada para el desempeño de sus funciones. Este requisito de independencia, según las directivas, no afecta a la competencia del Gobierno para aprobar y publicar directrices de política general que no guarden relación con las funciones reguladoras que la directiva atribuye a estas autoridades. Para proteger su independencia, los Estados miembros deben asegurar que la autoridad reguladora pueda tomar decisiones autónomas, con independencia de cualquier órgano político. Debe tener una dotación presupuestaria anual autónoma, con autonomía también en la ejecución de ese presupuesto, así como recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de sus obligaciones. Los miembros del Consejo se han de nombrar por un mandato fijo de entre 5 y 7 años, renovable una sola vez. Solo pueden ser destituidos durante su mandato cuando ya no cumplan las condiciones establecidas por la directiva o cuando hayan sido declarados culpables de un delito con arreglo al derecho interno. Para garantizar la independencia de las decisiones de la Comisión, la Ley de creación de la CNMC establece que las resoluciones adoptadas por el Consejo, tanto en pleno como en salas, ponen fin a la vía administrativa, siendo impugnables únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta reforma debió ser bienvenida, pues carecía de sentido que las decisiones de la CNMC pudiesen ser recurridas en alzada ante el Gobierno. Ahora bien, la reforma se extralimitó un tanto, pues no solo suprimió la alzada, sino que prohibió de modo expreso que se pudiese interponer el recurso potestativo de reposición. Esto constituye un error, a mi juicio, pues la posibilidad del recurso de reposición deja abierta la puerta a una nueva valoración de la decisión adoptada. La oportunidad de un recurso potestativo de reposición se refuerza cuando se considera que tras la reforma llevada a cabo en 2015 en las leyes procesales, se presume que hay un interés casacional objetivo para el recurso de casación cuando el acto recurrido procede de un organismo regulador o de supervisión. En cuanto a las funciones del regulador, el ordenamiento jurídico español adopta una posición un tanto restrictiva en relación con las funciones que deberían corresponder a todo regulador, así como en relación con las funciones que específicamente el derecho europeo atribuye a los reguladores como los energéticos. La Ley de creación de la CNMC confiere a la Comisión funciones de supervisión. De hecho, crea una sala de supervisión regulatoria junto a una sala de competencia. La regulación se identifica así con la supervisión.
Por su parte, la Ley del Sector Público de 2015 crea la figura de las autoridades administrativas independientes. Ambas leyes, la del año 2013 como la del año 2015, llevan a cabo una restricción del concepto de regulación como algo identificado con la supervisión. Sin embargo, la regulación debe comprender la aprobación de las normas a que se han de sujetar las empresas de un determinado sector, incluyendo la fijación de las condiciones económicas de funcionamiento de las empresas reguladas y de los servicios, la supervisión y vigilancia de cómo se cumplen esas normas, así como la adopción de las medidas necesarias para compeler a las empresas a ajustarse a las normas aprobadas. Esta última actividad incluye la adopción de actos administrativos y la imposición de sanciones administrativas. La situación óptima, ideal, es aquella en que la agencia reguladora independiente lleva a cabo esas tres tareas de normación, supervisión y corrección, y todas aquellas que tienen que ver con la regulación del sector. Esto es aquello que promueve la Unión Europea. Excepcionalmente, resulta aceptable que los gobiernos retengan funciones que corresponden al regulador. Es algo transitorio, mientras dura el paso de una situación de monopolio a una situación de liberalización. En la medida en que la libertad se abre paso en el mercado, será cada vez menos necesario el ejercicio de funciones regulatorias consistentes en la determinación de los precios que cobran a los usuarios las empresas reguladas. En la página web de la Public Utilities Commission de Texas se explica que tras la liberalización de la electricidad, la misión y el foco de la Public Utilities Commission varió desde la regulación de tarifas y servicios a la supervisión de la competencia en los mercados y a la ejecución del cumplimiento de las normas por parte de las industrias reguladas. Una supervisión efectiva de las industrias de telecomunicaciones y eléctrica es necesaria para que los consumidores reciban los beneficios de la competencia. Estas palabras no pueden interpretarse como si se estableciese una división entre la regulación y la supervisión. En el contexto en que se dicen, significa que la liberalización implicó la progresiva sustitución de funciones regulatorias consistentes en intervenciones sobre las tarifas por funciones regulatorias de supervisión. La ley de creación de la CNMC reorganiza las funciones de los reguladores que fusiona. De acuerdo con la ley, los ministerios pasan a asumir todas aquellas tareas de índole administrativa que venían ejerciendo los organismos reguladores, para cuyo desempeño no se requiere una especial independencia, así como tareas que resultaban de escasa utilidad para la consecución de los objetivos de la Comisión. Frente a esta operación de parcial vaciamiento de las funciones de los reguladores, ha de señalarse la existencia de algunos límites. En el caso del regulador energético, las directivas de 2009 atribuyen un conjunto de funciones que deben tener obligatoriamente las autoridades reguladoras. El regulador español no debería verse privado de ninguna de esas funciones, aun cuando el legislador reputase que para alguna o algunas de esas funciones no se requiere una especial independencia. Para terminar, quiero subrayar que una mejora del diseño de los organismos reguladores depende, por supuesto, de reformas legislativas. Ahora bien, se requiere sobre todo la adopción de medidas que faciliten la inserción en la sociedad de una cultura regulatoria. Entre otros presupuestos culturales, el funcionamiento de la regulación implica mejorar los mecanismos que permitan que el debate político tenga lugar en el seno de instituciones distintas de las autoridades reguladoras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias también por mi parte al Club Español de la Energía por haberme invitado a participar en esta jornada tan interesante y sin duda de máxima actualidad. Bien, mi propósito es telegráficamente, dadas las limitaciones de tiempo que tenemos, pronunciarme sobre algunos aspectos que plantea la reforma del modelo institucional de regulación de mercados y defensa de la competencia que actualmente está ya formalmente planteado por el Gobierno. Ya se ha hecho mención a la consulta pública del pasado mes de marzo, por tanto no estamos debatiendo acerca de un vaporoso e incierto proyecto político, sino que es una reforma que constituye ya una realidad y que suscita toda una serie de cuestiones, algunas de las cuales merecen o ameritan alguna reflexión.
Por mi parte, no me voy a centrar en una cuestión previa que sin duda debería presidir el debate, que es la de si se considera que ha fracasado el modelo de autoridad única de regulación y competencia, y de si, por tanto, pues, se puede estimar prematura la reforma que se proyecta, en la medida en que, bueno, pues, como aquí se ha señalado, esta reforma parece responder bueno, pues a un elevado grado de consenso político sobre la oportunidad de la misma. Ciertamente, esta mañana hemos oído al ministro defender el modelo de la CNMC, pero pertenece a un gobierno que acaba de lanzar una consulta pública cuya premisa es la extinción de la CNMC. Sin lugar a dudas, somos todos conocedores de algunos imperativos de la vida política que impulsan esta reforma, pero no siendo yo precisamente el defensor más idóneo del modelo CNMC, porque fui crítico con él cuando se implantó en el año 2013, lo cierto es que en todo caso debería existir una reflexión profunda previa sobre la oportunidad de las reformas, porque las reformas institucionales, como es bien sabido, y más en un ámbito tan sensible como el que nos ocupa, suelen implicar cambios, mejor dicho, costes de transición importantes que no deberían asumirse alegremente si el fin no los justifica. Pero partiendo del modelo planteado, yo creo que las cuestiones que se deben debatir, siquiera brevemente, son las siguientes. En primer lugar, desde el momento en que se opta por volver a desintegrar el ámbito de competencia y de regulación preventiva de mercados, una cuestión planteada, y has hecho referencia a ella, es la de si la autoridad de competencia, defensa de la competencia, debe convivir con una pluralidad de reguladores especializados por sectores o, por el contrario, conviene que lo haga con un regulador único multisectorial. Los distintos modelos ya han sido enunciados. En fin, hay opiniones para todos los gustos, hay factores y criterios que pueden abonar o abogar por unos o por otros. Yo simplemente querría dejar constancia, en la medida en que el modelo que se parece proyectar respondería al modelo alemán, por tanto un modelo intermedio entre el actual y el que existía previamente a la reforma del año 2013, que también en el modelo alemán, en el modelo de la Bundesnetzagentur, aunque ciertamente se trata de un organismo único de regulación multisectorial, lo cierto es que en su seno, y esto yo creo que en el debate nacional español se soslaya en ocasiones, y no tengo seguridad de que esto esté presente también en las inquietudes que puedan animar la reforma que se proyecta, que en el sistema alemán, como digo, también en la Bundesnetzagentur, pese a tratarse de un organismo multisectorial, de regulación multisectorial, en su seno existen distintas salas que se ocupan de cada uno de los sectores, una sala de energía, una sala de telecomunicaciones, una sala de transporte, una sala, esta última unida con la de telecomunicaciones, que se ocupa de las cuestiones del mercado postal. Por lo tanto, una pregunta que cabría plantearse es si la futura autoridad administrativa independiente de regulación y supervisión de mercados se la proyecta con un único cuerpo de decisión o al modo de la Bundesnetzagentur con una pluralidad de salas especializadas por sectores. La tercera cuestión que plantea el nuevo modelo, que podría plantear el nuevo modelo, aunque del mismo todavía se conoce realmente poco, es la de la cuestión de la coordinación entre la autoridad de competencia y la autoridad de regulación de mercados. Es sabido que esa coordinación tiene que existir. De hecho, el modelo de integración se ha fundamentado en buena medida en carencias que existían en el modelo de coordinación entre la autoridad de competencia y los antiguos reguladores sectoriales, y aquí fundamentalmente hay que debatir sobre cuál es el mecanismo de coordinación que se persigue, si se quiere restablecer el mecanismo de coordinación que estuvo vigente hasta la reforma de la CNMC, básicamente consistente en el carácter preceptivo de unos informes cruzados entre la autoridad de competencia y la autoridad reguladora preventiva, o si por el contrario, como se ha oído,
se puede estar hablando de, en fin, de la conformación de un pleno común o de un órgano mixto de resolución de conflictos entre la autoridad de competencia y la autoridad reguladora. A mi juicio, esta segunda opción ofrece algunas dudas sobre su compatibilidad con el vigente derecho derivado de la Unión Europea, es decir, con las directivas que regulan las funciones y garantizan la independencia de estas autoridades. Un cuarto aspecto, sin duda relevante, de hecho lo subraya de manera muy singular la consulta pública y que tiene naturalmente que ver también por una parte con la independencia de las autoridades, también con la solvencia de las mismas, es el relativo al sistema de nombramientos. Aquí una cuestión previa que también convendría en este contexto mencionar es que naturalmente el hecho de que se vaya a proceder a una reforma institucional no debe cuestionar la integridad de los mandatos de los actuales miembros de la CNMC. Esta reforma no debe incurrir en el error mayúsculo en el que sí incurrió la reforma del 2013, al no garantizar la integridad de mandatos. En su momento ya fue advertido el Gobierno de que esto era un error, porque con carácter previo a la emanación de esta ley se había producido ya la sentencia precursora de la sentencia que posteriormente también se ha manifestado sobre el caso español, la sentencia húngara, y efectivamente quienes advertíamos sobre ese error, bueno, pues seguramente hemos de alguna manera constatado que efectivamente lo fue, como se ha puesto de manifiesto, como digo, pues con la reciente sentencia de octubre del año pasado del Tribunal de Justicia. Por tanto, insisto, una reforma institucional no debe cuestionar la integridad de mandatos. En cuanto al sistema de nombramientos, es evidente que hay que conectar dos requerimientos, dos exigencias. Por una parte, la legitimación democrática, a la que se ha referido, por cierto, esta mañana, en términos, a mi juicio, correctos y acertados, el ministro, y por otra parte, un sistema que garantice la idoneidad, la competencia y la solvencia de los miembros de estas autoridades. Existe un consenso bastante avanzado sobre la necesidad de que esto último se pueda lograr a través de una evaluación externa previa de la idoneidad, solvencia y competencia de los candidatos propuestos por un comité de expertos independientes. Queda todavía algún debate sobre si deberían incluso estos procedimientos, aunque, insisto, impliquen naturalmente una fase parlamentaria, al efecto de garantizar la legitimación democrática de estos nombramientos, pero si debe incluso revestir alguna naturaleza de tipo concurrencial, es decir, que pueda existir una convocatoria pública de las correspondientes vacantes. Este debate, por cierto, está teniendo lugar ahora también con ocasión de la reforma del modelo de gobernanza del ente público de radiotelevisión española. Finalmente, también algunas otras cuestiones que yo creo que son relevantes mencionar en relación con las funciones o las competencias. Es, a mi juicio, imprescindible que esta reforma sea aprovechada para colmar el déficit de competencias regulatorias atribuidas, al menos en el ámbito de energía, aunque también en algunos otros ámbitos, a la Autoridad de Regulación de Mercados. Como saben, en el procedimiento de infracción contra España que tiene abierto la Comisión, se cuestiona que la potestad de desarrollo normativo de la regulación legal en relación con aquellas materias que el derecho derivado de la Unión atribuye a los reguladores, como digo, que esa potestad de desarrollo normativo en esas materias se pueda ver mediatizada por la intervención reglamentaria del Gobierno. Esto ha sido expresamente objetado como digo, por la Comisión en el procedimiento de infracción ya muy avanzado contra España, y por tanto esta es una cuestión relevante que a mi juicio la reforma institucional debe aprovechar. Y ya concluyo con un último aspecto también que yo creo que la reforma debe tener presente. Estas cuestiones además ya han sido apuntadas, por ejemplo, por la vicepresidenta de la CNMC, aspectos organizativos internos importantes. Se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos humanos. También convendría ampliar la mirada y ver el régimen de personal. No es bueno que en el seno de una institución, siempre se demuestra, exista una pluralidad de regímenes jurídicos.
La dualidad o pluralidad de regímenes jurídicos normalmente incorpora una serie de dificultades para el funcionamiento de las instituciones, no digamos en el caso de la CNMC, producto naturalmente de lo que es, donde no solamente convive personal funcionario con personal laboral, sino incluso distintos colectivos de personal laboral con distintos convenios colectivos. Esto hay que armonizarlo, regularizarlo. También importante la independencia financiera tanto de la Autoridad de Defensa de la Competencia como muy en particular de la Autoridad de Regulación de Mercados, que es otro aspecto que en fin, pues no recibió precisamente un impulso en la reforma del 2013. Y estas son, a mi juicio, como digo, telegráficamente esbozadas algunas de las cuestiones que deberían en fin, merecer o meritar una reflexión sosegada en el marco de la reforma institucional que iniciamos o cuyo debate iniciamos en estos momentos. Muchas gracias, nada más. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes y, aunque he pasado moderadamente de tiempo, como tenemos el recurso del café, que más corto, más largo, pues no quiero dejar la ocasión de preguntar a los asistentes si tienen algún comentario, pregunta, que deseen realizar alguno o a todos los ponentes. ¿No? Pues yo sí lo voy a hacer. O sea, hemos visto casi un modelo matemático predeterminista de minimización de errores de Antón del organismo. Hemos visto unas reflexiones muy profundas sobre independencia y una serie de reflexiones muy importantes sobre qué es lo que se deben plantear los que están debatiendo. Entonces, yo ahora quisiera, solamente pensando en efecto titular, que cada uno de vosotros me dijera, en vuestra opinión, hay dos temas para mí muy importantes, que es cómo se puede potenciar, mejorar la colaboración entre el regulador y la competencia, la autoridad de competencia, la nueva que sea, y cómo se puede garantizar la independencia de estos sistemas. Entonces, sobre esos temas, brevemente, Íñigo, y vamos pasando. Sí. No sé si se escucha o hay que poner el... Bueno, en mi opinión, la independencia tiene un aspecto negativo, es que el regulador pueda ejercitar sus funciones sin que el gobierno o el sector regulado se inmiscuya, ese es un aspecto de protección. Pero también tiene un aspecto positivo y es que la independencia es independencia del criterio profesional, técnico, que las personas que trabajan en el regulador puedan desplegar todo lo que saben del sector. Desde este punto de vista, mi respuesta sería que, dada la madurez, amplitud e importancia esencial de los sectores regulados como telecomunicaciones, energía, cuanto más específico sea el regulador, mejor se garantiza este aspecto positivo de la independencia. Esto es lo que quería decir. Antón, sí. ¿Sí? No, ¿o sí? Sí, ¿no? Sí, sí. En cuanto al tema de independencia, solo añadir algo que ha dicho Mariano, que me parece muy importante, que dejemos de ser una singularidad regulatoria en el tema de las competencias, ¿no? Y que el Gobierno se quite del negocio de fijar tarifas. Es un negocio muy difícil, es un negocio poco agradecido, porque cuando hay que subir tarifas, los consumidores, digamos que están... y los votantes no están muy a gusto, entonces yo creo que es interesante para el Gobierno quitarse de ese negocio y es interesante para los consumidores y para los inversores que el Gobierno se salga de ese negociado y se aporte una cierta estabilidad y que digamos, las decisiones de regulación más básicas, de regulación económica más básicas, no estén sujetas a los vaivenes de la política. En cuanto a colaboración de competencia, autoridad de competencia y regulación sectorial, hay muchísimos modelos, desde el que teníamos antes pre-CNMC, donde había una serie de informes requeridos previos para tomar decisiones por parte de tanto de la autoridad de competencia como la autoridad de regulación en sus funciones. Tenemos el sistema alemán, donde... Mejor para ti. Tenemos el sistema alemán, donde el regulador tiene que esperar a dar oportunidad a la otra autoridad para que comente sus decisiones. Tenemos el sistema británico, donde hay un sistema concurrencial, que se llama, donde cualquiera de los dos puede actuar, pero solo uno de ellos, y hay una forma de coordinarse para
para decidir quién hace la investigación. Y luego hay sistemas de doble control, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde, por ejemplo, las fusiones tienen que tener autorización tanto del regulador como de la autoridad de competencia, ¿no? Y eso indica, por ejemplo, en ese caso, que hay una preocupación especial con las fusiones y hay digamos, un sesgo a que no son positivas. Por lo tanto, necesitas dos controles para que la fusión pueda salir, ¿no? Pues son distintos ejemplos, ¿no? Bueno, muy brevemente, en cuanto a la independencia y, digamos, deslindando lo que es independencia de las funciones, yo creo que tanto en España como en otros modelos comparados, lo que se pone fundamentalmente de manifiesto es que la independencia real y cualitativa de aquellas instituciones que deben serlo depende no tanto, digamos, del grado de sofisticación del sistema institucional articulado al servicio de la independencia, cuanto realmente de la capacidad de los miembros de las instituciones de serlo. Y normalmente no hay mayor garantía de la independencia que la reputación profesional de las personas. Es decir, las personas que gozan de una elevada reputación profesional no sacrifican esa reputación, en fin, pues en aras de otros imperativos u otros requerimientos. Por lo tanto, yo creo que, hombre, naturalmente que hay que sofisticar los mecanismos de selección para evitar, digamos, desviaciones patológicas, pero lo cierto es que el más depurado de los sistemas puede fracasar si la cultura institucional con la que se administra no es la adecuada. Por tanto, yo creo que a la hora de la verdad, insisto, la mejor garantía, insisto, más allá de la articulación institucional concreta, que no es irrelevante porque puede embridar las manifestaciones patológicas, pero el mejor sistema no garantiza un resultado óptimo si al final las personas no responden a este perfil. Y desde el punto de vista de la coordinación imprescindible entre autoridades de competencia y autoridades de regulación de mercados, regulación sectorial preventiva, yo creo que, pese a que fue un tanto denostado y tuvo pocos amigos, sobre todo en la autoridad de competencia, el sistema de informes cruzados, sobre todo el que se reforzó con la Ley de Economía Sostenible en el año 2011, no funcionó mal y, de hecho, en buena medida aplacó, digamos, los conflictos que en los años anteriores habían existido entre la autoridad de competencia y, en particular, uno de los reguladores sectoriales, que era el regulador de las telecomunicaciones. Realmente ese no fue un fenómeno que también en ocasiones se piensa que fue un fenómeno general, que la autoridad de competencia y los reguladores sectoriales, con carácter general, todos ellos andaban a la gresca permanentemente. Esto no fue así y, desde luego, no se extendió a todos los reguladores sectoriales. En el ámbito energético, evidentemente, puede haber habido en algún caso concreto alguna apreciación discrepante, pero en general funcionó bien. Y, como digo, ese sistema funcionó razonablemente bien. Yo no soy partidario, porque hay quien lo ha planteado, de este sistema de la posibilidad de conformar un pleno común entre las dos nuevas autoridades, un órgano mixto de resolución de conflictos. Yo creo que eso no se acomoda al derecho derivado vigente de la Unión Europea, pero sí, por ejemplo, hay un mecanismo institucional que no ha funcionado mal, por ejemplo, para coordinar, termino ya, la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia y las autoridades autonómicas, que es una junta consultiva en materia de conflictos, que es externa tanto a la Autoridad Nacional de Competencia como a las autoridades autonómicas y que interviene mediante, es consultiva, no decide, por tanto no coarta la independencia ni las funciones propias de las respectivas autoridades y que interviene mediante dictamen. Allí donde ha habido conflictos entre la Autoridad Nacional y las autoridades autonómicas de defensa de la competencia, y ha tenido que intervenir esta junta consultiva, no ha tenido que hacerlo demasiadas veces, pero cuando lo ha hecho, según la información de la que dispongo, lo ha hecho en términos saludables, eficaces y habiéndose sometido a su criterio las autoridades correspondientes. Por tanto, tal vez cupiera explorar un modelo parecido para coordinar la autoridad de regulación, la autoridad de competencia, la autoridad reguladora en el modelo futuro. Bueno, muchas gracias a los ponentes por su magnífica presentación y por sus conclusiones, y muchas gracias al público por su atención y paciencia, por habernos pasado un poquito de tiempo, y ahora, bueno, pues creo que podemos tomar un café. Muchas gracias.